Fue una noche de serenidad incomparable, cuando los cielos de Belén brillaron con la gloria del Señor. El silencio de aquel modesto pueblo solo era interrumpido por los balidos de las ovejas y el susurro de la brisa en los campos. Allí, en una sencilla cueva, estaba a punto de cumplirse la promesa divina esperada por generaciones. José, hombre justo y de corazón puro, guió a María, su esposa, que llevaba en su seno al Salvador. Habían viajado desde Nazaret, afrontando el cansancio y las dificultades del viaje, en obediencia al decreto del emperador romano, que ordenó un censo en toda la región. Cuando llegaron a Belén, las calles estaban repletas de gente que también buscaba cumplir la orden del César. A pesar de todos los intentos, no había alojamiento disponible para alojarlos. Las puertas permanecieron cerradas y el matrimonio, en su humildad, no se quejó, sino que confió en la providencia de Dios. Finalmente encontraron refugio en un establo, un lugar reservado a los animales, rústico y desnudo. María, portadora de la esperanza de toda la humanidad, supo que ese humilde espacio sería el escenario del mayor acontecimiento de la historia. José, con su mirada serena, preparó el lugar con el cuidado de un padre amoroso. A medida que avanzaba la noche, María empezó a sentir dolores de parto. Era el momento en que el Verbo eterno se haría carne, no en un palacio lleno de lujo, sino en medio de la sencillez y la pobreza, para enseñar que la verdadera riqueza está en el amor de Dios. Entonces nació el niño Jesús, envuelto en pañales y colocado en un pesebre. Su llegada iluminó el mundo, disipando la oscuridad que había envuelto a la humanidad durante siglos. Ese pequeño cuerpo albergaba al Dios encarnado, el Salvador prometido desde los tiempos de Abraham. En el cielo, una estrella brillante anunciaba la buena nueva, atrayendo miradas y despertando corazones. Los pastores que custodiaban sus rebaños en las cercanías fueron los primeros en presenciar la enormidad del suceso. Se les apareció un ángel del Señor trayendo un mensaje de alegría. «No temáis», dijo el ángel, «porque os traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Caballero». La luz celestial que rodeó al mensajero confirmó la verdad de sus palabras. Los pastores, asombrados, oyeron un coro angelical proclamar: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad». Fue la confirmación de que el reino de Dios había comenzado silenciosa pero poderosamente en ese rincón olvidado de Judea. Rápidamente dejaron sus rebaños y corrieron hacia el lugar indicado por el ángel. Guiados por la fe y el brillo de la estrella, encontraron a María, José y el niño acostados en el pesebre. Sus corazones se llenaron de un gozo indescriptible al contemplar al Salvador. Mientras los pastores adoraban al niño, María guardaba todo en su corazón, contemplando la profundidad del misterio que vivía. Sabía que el pequeño ser que acunaba en sus brazos era el Hijo de Dios, el que liberaría a la humanidad del pecado. La noticia no tardó mucho en difundirse. Los pastores, llenos del Espíritu Santo, anunciaban todo lo que habían visto y oído donde quiera que iban. La sencillez de su mensaje conquistó corazones y muchos alabaron a Dios por sus maravillas. La cueva de Belén se convirtió entonces en el centro del mundo, el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. La humildad de aquel lugar era reflejo del mensaje de Jesús. Dios no elige a los poderosos, sino que se revela a los pequeños y a los puros de corazón. Desde Oriente, los magos vieron la estrella y comprendieron que algo extraordinario había ocurrido. Hombres de ciencia y de fe asociaron el signo celestial con el nacimiento del Rey prometido en las antiguas profecías. Sin dudarlo, partieron en busca del recién nacido. Llevando obsequios de oro, incienso y mirra, los magos viajaron largas distancias. El oro simbolizaba la realeza de Cristo, el incienso representaba su divinidad y la mirra anticipaba su sacrificio redentor. Todo convergía hacia la plenitud del misterio de Belén. Cuando llegaron ante Herodes le preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo». Herodes, temiendo por su trono, se inquietó, pero ocultó sus intenciones y pidió a los magos que le informaran sobre el niño. La estrella los guió hasta el lugar exacto donde se encontraban María y el niño. Al encontrarse con el Salvador, se postraron en adoración,
ofreciéndole sus dones y reconociéndolo como verdadero Rey y Dios. Fue el cumplimiento de las profecías que apuntaban al Mesías. Después de haber sido advertidos en un sueño que no regresaran con Herodes, los magos regresaron a sus países por otra ruta. Su obediencia a la advertencia divina salvó al niño Jesús de planes malévolos que ya comenzaban a gestarse. José, un hombre de fe inquebrantable, también recibió una advertencia en un sueño. Un ángel le ordenó huir a Egipto con María y el niño, ya que Herodes planeaba eliminar al niño. Sin dudarlo, José se levantó durante la noche y se dispuso a proteger al Redentor. Así, la Sagrada Familia inició su viaje hacia Egipto, donde permaneció hasta que fue seguro regresar. Fue un testimonio de cómo Dios guió cada paso de la vida de Jesús, protegiéndolo para que pudiera cumplir su misión salvadora. Mientras tanto, en Belén, Herodes, enfurecido, ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años. La masacre de inocentes, aunque trágica, se convirtió en un símbolo del precio del pecado y de la resistencia humana a la gracia divina. En los años que siguieron, el silencio marcó la infancia de Jesús mientras crecía bajo el cuidado amoroso de María y José. El niño fue la plenitud de la gracia, el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios, incluso en su humanidad. La Natividad del Señor reveló desde el principio que la salvación no sería resultado de la fuerza o del poder, sino del amor y la humildad. El Rey de Reyes eligió iniciar su camino entre los pobres y los olvidados, inaugurando un reino de justicia y misericordia. Belén, la ciudad de David, se convirtió en un icono de esperanza para todas las generaciones. La estrella que brilló esa noche nunca se apagó, pues continuó guiando los corazones que buscaban la verdad y el amor de Dios. Así la humanidad, que había caminado durante tanto tiempo en la oscuridad, recibió una luz que no se apagaría. El nacimiento de Jesús no fue solo un acontecimiento histórico, sino el comienzo de una nueva era, donde la gracia divina sería accesible a todos. En los años posteriores a la Natividad, la figura del niño Jesús creció en estatura y favor ante Dios y los hombres. José y María vivieron en Nazaret, donde su hogar sagrado se convirtió en un lugar de amor, oración y trabajo silencioso. José el carpintero transmitió a Jesús la dignidad del trabajo honesto, mientras María dedicó su vida a educar y cuidar al Salvador. La sencillez de aquel hogar escondía el profundo misterio del Verbo hecho carne, que había asumido plenamente la condición humana. Las profecías antiguas, especialmente las de Isaías, comenzaron a ser comprendidas con mayor claridad por quienes contemplaban la vida de Jesús. El Mesías sería el siervo sufriente, el que traería la paz no por la fuerza de las armas, sino por el sacrificio de sí mismo. La Natividad, por tanto, no fue un acontecimiento aislado, sino el primer capítulo de una historia que culminaría en la redención. Cada detalle de aquella noche en Belén señalaba el plan eterno de Dios, que unía en perfecta armonía la justicia y la misericordia. La estrella que había brillado sobre el establo de Belén seguía siendo una señal para quienes buscaban la verdad. A lo largo de los siglos, se ha convertido en un símbolo de la luz de Cristo, que ilumina hasta los rincones más oscuros de la existencia humana. La Iglesia, desde los primeros tiempos, celebró con alegría el nacimiento de Jesús. La fecha, inicialmente recordada discretamente, se convirtió en una de las mayores solemnidades del calendario cristiano, simbolizando el triunfo del amor de Dios. Los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Juan Crisóstomo, meditaron profundamente sobre el misterio de la Natividad. Destacaron que la encarnación del Verbo fue la prueba suprema del amor de Dios, que no dudó en hacerse pequeño para salvar a la humanidad. Los Reyes Magos de Oriente, cuya historia se celebra en la Epifanía, representan la universalidad de la salvación traída por Cristo. Fueron las primicias de las naciones que reconocerían a Jesús como Señor, confirmando que el amor de Dios no conoce fronteras. La huida a Egipto también fue objeto de profunda meditación. Allí Jesús compartió la condición de tantos exiliados y refugiados a lo largo de la historia, demostrando que se identifica con los marginados y perseguidos. En el silencio de Nazaret, mientras la infancia de Jesús permaneció escondida, la Sagrada Familia se convirtió en modelo para todas las familias cristianas. El amor, la fidelidad y la fe que unían a José, María y Jesús
eran un reflejo de la Trinidad misma. La fiesta de la Natividad celebra no solo el nacimiento de Cristo, sino también el comienzo de la plenitud de los tiempos. Aquel niño, envuelto en humildad, fue el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios a lo largo de los siglos. Desde los primeros cristianos, la celebración de la Navidad inspiraba alegría y caridad. En las catacumbas de Roma, los fieles se reunieron para alabar el nacimiento de Jesús, incluso a riesgo de persecución, sabiendo que el Salvador había vencido al mundo. A lo largo de los siglos, las tradiciones navideñas se arraigaron en las culturas cristianas. La construcción de belenes, iniciada por San Francisco de Asís, se ha convertido en una forma popular y piadosa de revivir el misterio de Belén en cada hogar. El Belén, con sus personajes humildes y su ambientación sencilla, nos recuerda que Dios elige a los pequeños para realizar grandes cosas. Cada elemento, desde el pesebre hasta los pastores, señala la profundidad del amor divino. La Natividad también inspira una renovación interior en los corazones que la contemplan. Al mirar al niño Jesús, los fieles están llamados a redescubrir la sencillez, la humildad y la entrega total a la voluntad de Dios. El canto de los ángeles en esa noche santa, Gloria a Dios en las alturas, se ha convertido en un himno eterno de la Iglesia. Resuena en cada misa, especialmente en la celebración de la Navidad, proclamando la alegría de la venida del Salvador. El pesebre, hecho para alimentar a los animales, se convirtió en el altar donde reposaba el pan de vida. Ese simple símbolo ya anticipaba la Eucaristía, donde Cristo continúa alimentando los corazones que se acercan a Él con fe. Los pastores, los primeros adoradores del Salvador, representan a los pobres y humildes de espíritu. Fueron elegidos por Dios para presenciar el milagro de la Natividad, demostrando que el reino de los cielos pertenece a los pequeños y sencillos. La estrella que guió a los Reyes Magos recuerda a los fieles que Cristo es la luz que disipa las tinieblas. Seguirlo es encontrar el verdadero camino hacia Dios, que conduce a la paz y a la salvación eterna. La Natividad también reveló el papel central de María en la historia de la salvación. Como Madre de Dios, fue la primera en acoger al Verbo encarnado y continúa guiando a la Iglesia en la contemplación del misterio de Cristo. José, a su vez, es un ejemplo de obediencia y confianza. Tu disposición a seguir las instrucciones del ángel demuestra una fe sólida, que reconoce la mano de Dios incluso en las situaciones más difíciles. A lo largo de los siglos, santos, teólogos y poetas han meditado sobre el nacimiento de Cristo, dejándonos legados de belleza y profundidad espiritual. La liturgia navideña refleja esta riqueza, combinando tradición y renovación. El nacimiento de Jesús es también una invitación a la reconciliación. Vino a traer la paz a los hombres, llamando a todos a la conversión y al amor fraterno. Contemplar la Natividad es comprometerse con el mensaje del Evangelio. La gruta de Belén, visitada por peregrinos de todo el mundo, sigue siendo un testimonio silencioso del mayor misterio de la fe. Cada piedra de ese lugar sagrado resuena con la historia de un amor que transformó el mundo. Así, la Natividad del Señor sigue iluminando los corazones que buscan a Dios. La sencillez de Belén es un recordatorio constante de que la verdadera grandeza reside en el amor y la humildad. La Natividad de Cristo es un acontecimiento que supera el tiempo y el espacio, tocando profundamente todo corazón que se abre al misterio del amor de Dios. Es el hito en el que la eternidad invade la historia, revelando que la promesa de la salvación se cumplió. En Belén, cada detalle indica la humildad del plan divino. El Salvador del mundo nació en un establo, rodeado de animales y pastores, en señal clara de que vino para todos, especialmente para los pobres y olvidados. Los ángeles que anunciaron la buena nueva a los pastores también revelaron la universalidad del mensaje de Jesús. Fue el presagio de que la paz traída por Cristo no se limitaría a Israel, sino que estaría destinada a todas las naciones y pueblos. El pesebre que acogió al niño Jesús es una poderosa metáfora de la acogida que cada corazón debe darle. Así como el establo se convirtió en el trono de Dios en la tierra, también nuestras vidas pueden transformarse en hogares de la gracia divina. El papel de María en la Natividad es incomparable, ya que fue la primera en ver el rostro de Dios hecho hombre. En su humildad y silencio, María no solo dio a luz al Salvador,
sino que también mostró al mundo lo que significa vivir en plena unión con la voluntad divina. José, a su vez, es un ejemplo de obediencia incondicional. Al proteger a María y al niño Jesús, cumplió fielmente su misión, mostrando que Dios confía grandes responsabilidades a los corazones sencillos y puros. La estrella que brilló sobre Belén fue un faro para los Reyes Magos y sigue siendo un símbolo para quienes buscan la verdad. Jesús es la estrella que guía a cada persona hacia el Padre, iluminando el camino con su presencia amorosa. El culto a los magos marcó el comienzo de una nueva era, donde todas las personas serían invitadas a conocer y amar al Dios verdadero. Sus regalos eran más que objetos de valor, eran símbolos profundos de la identidad y misión del Mesías. El oro, ofrecido por los magos, proclamaba la realeza de Cristo. Él era el Rey esperado, pero su trono no estaba hecho de oro ni de piedras preciosas, sino de amor y servicio. Jesús vino a reinar en los corazones de todos los que lo recibieron. El incienso, utilizado en ritos religiosos, simbolizaba la divinidad de Jesús. No era solo un hombre especial, sino Dios mismo encarnado, digno de toda adoración. Fue un recordatorio de que, en Cristo, lo humano y lo divino se encuentran perfectamente. La mirra, un perfume utilizado para embalsamar los cuerpos, señalaba el sacrificio de Jesús en la cruz. Desde el nacimiento estuvo presente el misterio de su pasión, mostrando que la redención de la humanidad se lograría a través de su sufrimiento y muerte. La celebración de la Natividad a lo largo de los siglos se ha enriquecido con tradiciones que han ayudado a los fieles a profundizar su comprensión del misterio. Desde los himnos y cantos litúrgicos hasta los belenes, cada expresión refuerza la centralidad de Cristo. San Francisco de Asís, al crear el primer Belén viviente, quiso acercar a los fieles al misterio de Belén. Entendió que la humildad de Cristo debía ser recordada de manera sencilla y tangible, para que todos pudieran identificarse con ella. El canto de los ángeles, repetido en la liturgia navideña, nos recuerda que la venida de Jesús trajo verdadera paz. Es una paz que comienza en el corazón de cada creyente y se extiende al mundo, transformando las relaciones humanas y construyendo la fraternidad. Al contemplar al niño Jesús en el pesebre, los cristianos están llamados a reflexionar sobre el significado del don de Dios. La encarnación es el regalo más grande que jamás haya recibido la humanidad, un regalo que invita a la gratitud y a la conversión. La Natividad también nos recuerda que Dios obra en las situaciones más simples e inesperadas. Él no eligió nacer en un palacio, sino en un establo, para mostrar que su gloria no depende de las riquezas terrenas, sino del amor que transforma el mundo. Los pastores, que fueron los primeros en adorar al niño Jesús, nos enseñan el valor de la vigilancia y la sencillez. Estuvieron atentos a la voz de Dios y respondieron con prontitud, convirtiéndose en testigos privilegiados de la Natividad. María guardó todo en su corazón, meditando sobre los misterios que vivió. Esta actitud de contemplación es un ejemplo para todos los creyentes, que están llamados a reconocer la presencia de Dios en su vida diaria. La historia de Belén es también una historia de esperanza. Muestra que, incluso en los momentos de mayor dificultad, Dios es fiel a sus promesas y nunca abandona a quienes confían en Él. El papel de la Sagrada Familia en la historia de la salvación es único. José, María y Jesús forman el modelo perfecto de una familia unida por la fe, el amor y la obediencia a la voluntad de Dios. La Natividad nos llama a imitar la humildad de Cristo, que no se aferró a su condición divina, sino que tomó forma humana. Es una invitación a vivir con sencillez, poniendo a Dios y a los demás por encima de cualquier ambición personal. Cada detalle del nacimiento de Jesús fue planeado por la divina providencia. Desde el viaje a Belén hasta la huida a Egipto, todo fue parte del plan de Dios para salvar a la humanidad y revelar su amor infinito. La celebración de la Navidad es una oportunidad para renovar la fe y la esperanza. Nos recuerda que sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros, ofreciéndonos paz y salvación en Jesucristo. Al mirar el Belén, estamos llamados a redescubrir la alegría de la fe. El nacimiento de Jesús es un acontecimiento que continúa transformando vidas, iluminando las tinieblas con la luz de la verdad y el amor divino. El mensaje de la Natividad es claro. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera elevarse a Dios.
Esta verdad central de la fe cristiana es la fuente de todo gozo y esperanza, especialmente en los momentos de mayor prueba. La natividad del niño Jesús sigue siendo un hito eterno en la historia de la humanidad. Aquel simple acontecimiento ocurrido en Belén transformó el destino del mundo, abriendo las puertas de la salvación para todos los pueblos y generaciones. La humildad que rodeó el nacimiento de Cristo es una lección que se extiende a lo largo de los siglos. El Rey de Reyes eligió un establo como su primer trono, mostrando que el verdadero poder reside en el amor y la entrega total a la voluntad de Dios. Cada personaje de la Natividad tiene un significado profundo en el mensaje de Dios a la humanidad. Desde los pastores hasta los magos, todos reflejan la llamada universal de Cristo, que acoge tanto a los sencillos como a los sabios. La estrella que guió a los magos continúa brillando espiritualmente, recordando a todos que Cristo es la luz que disipa las tinieblas del pecado y la desesperanza. Seguir esta luz es encontrar el camino que lleva al Padre. La noche de Belén fue el comienzo de una nueva alianza entre Dios y los hombres. En la fragilidad de un bebé recién nacido, el Creador mostró que el amor es más fuerte que cualquier fuerza o poder humano. El silencio que rodeó ese momento sagrado es un llamado a la contemplación. Así como María guardó todo en su corazón, los cristianos están invitados a reflexionar profundamente sobre el misterio de la encarnación. La Navidad no es solo un recuerdo del pasado, sino un acontecimiento vivo que se renueva cada año. En cada celebración, el misterio del Verbo hecho carne sigue tocando y transformando los corazones abiertos a la gracia. El papel de José, aunque a menudo silencioso, es esencial en la Natividad. Su fe inquebrantable y su absoluta obediencia al plan de Dios son un ejemplo poderoso para todos los que buscan seguir la voluntad divina. La presencia de María en la Natividad es el modelo perfecto de cómo acoger a Cristo. Ella fue el primer sagrario viviente que llevó en su seno al Salvador y sigue siendo la madre amorosa que guía a los fieles hacia su Hijo. La figura de los pastores resalta que los humildes y despreciados por el mundo son los primeros en ser exaltados por Dios. Fueron los primeros en contemplar al Salvador, mostrando que el reino de los cielos pertenece a los limpios de corazón. Los magos, procedentes de tierras lejanas, representan la universalidad del mensaje de Cristo. Son un recordatorio de que Jesús vino a salvar a todas las naciones, sin importar origen, cultura o estatus social. El regalo de oro de los Reyes Magos proclama que Jesús es el Rey de Reyes, el que gobierna no con la fuerza, sino con el amor. Su reino es eterno y sobrepasa cualquier poder terrenal. El incienso ofrecido al niño simboliza su divinidad. Él es Dios verdadero, digno de adoración, y su presencia entre los hombres es el mayor milagro que la humanidad pueda conocer. La mirra, aunque asociada con el sufrimiento, apunta a la victoria de Cristo sobre la muerte. Desde su nacimiento, Jesús llevó dentro de sí el propósito redentor que culminaría en la cruz y la resurrección. El canto de los ángeles en la noche de la Natividad sigue resonando en el corazón de todos los que celebran la Navidad. Gloria a Dios en las alturas es más que un himno, es un anuncio de la reconciliación entre el cielo y la tierra. El pesebre, donde fue colocado el niño, es un poderoso símbolo de acogida. Así como el establo se convirtió en santuario, los corazones humanos también pueden convertirse en morada de la gracia divina al recibir a Cristo. La huida a Egipto, aunque dolorosa, fue un testimonio de la protección divina sobre el Salvador. José y María confiaron plenamente en la providencia de Dios, demostrando que la fe es el fundamento de todo camino cristiano. La celebración de la Navidad, desde los primeros siglos, ha estado rodeada de alegría y reverencia. Es el punto culminante del calendario litúrgico que celebra el mayor regalo de Dios a la humanidad, su propio Hijo. El Belén, con su sencillez, invita a todos los cristianos a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. Recuerda que Cristo vino a transformar no solo los grandes palacios, sino también los lugares más humildes y olvidados. La Natividad es también una llamada a la caridad. Así como Dios lo dio todo cuando entregó a su Hijo, los cristianos están llamados a compartir el amor divino con sus hermanos, especialmente con los más necesitados. La Navidad es un tiempo de reconciliación, donde hay que superar las divisiones y renovar los corazones. Jesús vino a traer paz,
Y esta paz comienza en los hogares y se extiende al mundo entero. La Natividad es el comienzo de la obra redentora de Cristo. En la fragilidad del niño Jesús encontramos ya la fuerza de Dios que vencerá el pecado y la muerte, trayendo la salvación a la humanidad. Cada celebración navideña es una invitación a la renovación espiritual. Al contemplar el misterio del nacimiento de Jesús, los creyentes están llamados a vivir más profundamente su fe y su compromiso con el Evangelio. El mensaje central de la Navidad es que Dios está con nosotros. Él no es un Dios lejano, sino un Padre amoroso que se acerca a cada uno de nosotros, deseando la comunión y la salvación eterna. La Natividad del Señor es un misterio que nunca perderá su esplendor. Ella continúa inspirando, transformando e iluminando a la humanidad, señalando el amor infinito de Dios que se reveló en la fragilidad de un niño.